¿Y si te dijera que dentro de la Biblia existe un versículo tan poderoso que, bien comprendido, puede transformar por completo tu relación con la abundancia, pero que casi nadie explica en profundidad? No porque sea secreto, sino porque su verdadero significado ha quedado oculto bajo lecturas superficiales, dogmas y traducciones incompletas. Este no es un versículo que hable solo de fe o moral. Es un versículo que revela una ley espiritual sobre la riqueza, una ley que opera silenciosamente en la vida de quienes saben verla. Durante siglos, muchos han leído la Biblia buscando consuelo, perdón o salvación, pero pocos la han explorado como lo que también es: un mapa de principios universales, una codificación simbólica de cómo funciona la realidad, la mente y la prosperidad. El versículo que hoy vamos a revelar ha sido citado innumerables veces, pero rara vez comprendido desde su dimensión metafísica. En este vídeo no vamos a hablar de dinero como ambición material, sino como energía alineada con propósito, conciencia y orden interior. Descubrirás por qué este versículo puede considerarse el más rico de toda la Biblia, no por lo que promete externamente, sino por lo que activa internamente en quien lo comprende. Prepárate para mirar un texto antiguo con ojos nuevos, porque cuando entiendes este versículo, algo cambia. Dejas de pedir abundancia y comienzas a vivir desde ella. Para comprender por qué la Biblia contiene versículos capaces de activar abundancia, primero debemos liberarnos de una idea limitada: que este libro es solo un texto moral o religioso. En su origen, la Biblia fue también un lenguaje simbólico, una transmisión de leyes universales codificadas en historias, metáforas y afirmaciones breves pero cargadas de poder. Los sabios hebreos entendían que la palabra no solo describe la realidad, sino que la genera. En la tradición hebrea, el verbo decir y el verbo crear están profundamente unidos. Dios crea el mundo hablando. No trabaja con las manos, sino con el verbo. Esto no es una casualidad literaria, es una enseñanza metafísica. La realidad se estructura a partir de la conciencia expresada. Por eso muchos versículos bíblicos no deben leerse como promesas futuras, sino como principios activos, válidos aquí y ahora. Otras tradiciones antiguas coincidían con esta visión. En Egipto se creía que la palabra correcta despertaba fuerzas invisibles. En Grecia, el logos era la inteligencia que ordenaba el cosmos. En Oriente, los mantras eran vibraciones capaces de modificar la realidad. Todas estas culturas comprendían lo mismo. La mente es creadora, y la palabra es su instrumento. Hoy, la ciencia moderna comienza a confirmar estas intuiciones ancestrales. La neurociencia demuestra que las palabras que una persona repite influyen directamente en su sistema nervioso, en sus emociones y en su conducta. La epigenética sugiere que los estados mentales pueden activar o desactivar potenciales internos. Y la física moderna nos recuerda que el observador influye en lo observado. Desde esta mirada, ciertos versículos bíblicos funcionan como auténticos interruptores de conciencia. No porque sean mágicos, sino porque alinean la mente humana con principios universales de orden, confianza y expansión. Comprender esto es esencial antes de revelar el versículo que exploraremos, porque su riqueza no está en la letra, sino en la conciencia que despierta. Antes de revelar el versículo, es importante comprender algo esencial. La Biblia no habla de riqueza como acumulación externa, sino como resultado de un orden interior. Cuando los textos sagrados mencionan prosperidad, bendición o abundancia, no se refieren únicamente a bienes materiales, sino a un estado de alineación profunda entre la conciencia humana y las leyes que gobiernan la vida. Por eso, el versículo que estamos a punto de explorar
es considerado rico, no por lo que promete, sino por lo que activa. Este versículo aparece de forma sencilla, casi discreta, como si no quisiera llamar la atención. No habla de oro ni de tesoros visibles. Sin embargo, contiene una de las claves más poderosas de toda la Escritura: la relación directa entre la conciencia, la percepción del valor y el flujo natural de la provisión. Es un versículo que no invita a pedir, sino a comprender. No ordena buscar, sino alinearse. Podemos compararlo con una semilla. A simple vista es pequeña, silenciosa, casi insignificante. Pero dentro de ella existe un diseño completo: raíces, tronco, ramas y frutos. De la misma manera, este versículo encierra un principio que, cuando se entiende, transforma la forma en que una persona se relaciona con el dinero, el trabajo y la vida misma. Ya no se vive desde la lucha constante, sino desde la coherencia. Muchos leen la Biblia buscando respuestas externas. ¿Qué debo hacer para que Dios me bendiga? Pero este versículo invierte la pregunta y apunta hacia adentro. ¿Desde qué conciencia estás viviendo? Porque la abundancia, según este principio, no es una recompensa futura, sino una consecuencia natural del estado interior que habitas ahora. En términos metafísicos, este versículo revela que la riqueza no es algo que se acumula, sino algo que se refleja. Refleja tu comprensión, tu orden interno y tu relación con el valor. Cuando este orden existe, la provisión fluye sin resistencia. Cuando no, ningún esfuerzo externo logra sostenerla. El versículo que muchos han leído, pero que pocos han comprendido en su verdadera profundidad, se encuentra en el libro de Proverbios. Dice así: la bendición de Dios es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. A simple vista, este versículo parece una afirmación piadosa. Pero cuando lo observamos desde la metafísica, se revela como una de las declaraciones más poderosas sobre la abundancia jamás escritas. Aquí no se habla de esfuerzo agotador, ni de sacrificio constante, ni de lucha interminable. Se habla de una bendición que enriquece sin generar peso, culpa ni conflicto interior. Y esa es la clave que casi nadie explica. La palabra bendición, en su raíz hebrea, no se refiere solo a un favor divino externo. Implica alineación, orden y coherencia con un principio superior. En otras palabras, este versículo nos dice que la riqueza verdadera surge cuando la conciencia humana está en armonía con la ley espiritual que gobierna la vida. Por eso aclara algo crucial: no añade tristeza con ella. Toda riqueza que genera ansiedad, miedo o vacío no proviene de este principio. Desde una mirada moderna, este versículo describe con precisión lo que hoy la neurociencia confirma. Cuando una persona vive en estados internos de conflicto, culpa o desconexión, incluso el éxito material se experimenta como carga. En cambio, cuando la mente y la emoción están alineadas, el mismo dinero se vive como expansión, calma y posibilidad. La sabiduría ancestral aquí es clara. La abundancia no es solo cuánto tienes, sino cómo llega y cómo se siente cuando llega. Si el dinero entra acompañado de estrés constante, miedo a perderlo o ruptura interior, no es verdadera riqueza. Pero cuando fluye desde un estado de coherencia, se convierte en una extensión natural de tu bienestar. Este versículo no promete riqueza como premio. Revela una ley. Cuando la conciencia se ordena, la provisión se manifiesta sin sufrimiento. Es un principio silencioso, profundo y transformador. Y comprenderlo cambia radicalmente la manera en que buscas, recibes y sostienes la abundancia en tu vida. Comprender el versículo más rico de la Biblia no es un ejercicio intelectual. Es una invitación a vivir desde un nuevo estado de conciencia. La verdadera aplicación de este principio comienza cuando dejas de medir la abundancia solo por resultados externos y empiezas a observar cómo te sientes mientras los creas.
El versículo es claro. La riqueza auténtica no añade tristeza, ansiedad ni desgaste interior. Por lo tanto, cada decisión cotidiana se convierte en una oportunidad para alinearte con esa bendición. En la vida diaria, esto implica revisar desde dónde actúas. Cuando trabajas desde el miedo, la comparación o la urgencia, el dinero puede llegar, pero lo hará acompañado de tensión. En cambio, cuando actúas desde la claridad, el respeto por tu valor y la confianza en el proceso, incluso los pequeños avances se sienten ligeros y sostenibles. Ese es el signo de que estás en coherencia con el principio del versículo. Adoptar esta enseñanza también significa cambiar la relación con el esfuerzo. No se trata de hacer menos, sino de hacer desde un lugar interno más ordenado. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me expande o me contrae? La expansión es la señal de la bendición en acción. La contracción es una alerta de desconexión. Hacia el futuro, este principio invita a una visión más madura de la prosperidad. No persigas riqueza que te vacíe. No aceptes éxito que te robe la paz. El verdadero crecimiento económico es aquel que camina junto al equilibrio emocional, la coherencia espiritual y el propósito. Cuando haces de este versículo una brújula interna, algo cambia profundamente. Comienzas a reconocer oportunidades que antes ignorabas, tomas decisiones más alineadas y permites que la abundancia llegue sin conflicto. La riqueza deja de ser una meta lejana y se convierte en una consecuencia natural de vivir desde el orden interior. Hoy has descubierto que el versículo más rico de la Biblia no habla solo de dinero, sino de algo mucho más profundo. La calidad de la conciencia desde la que vives. La bendición que enriquece y no añade tristeza, no es una promesa futura, ni un premio reservado para unos pocos. Es una ley espiritual activa, operando aquí y ahora, en la vida de quien aprende a alinearse con ella. Este recorrido nos ha mostrado que la abundancia auténtica no se mide solo por lo que posees, sino por la paz, la claridad y la coherencia con las que lo sostienes. Cuando la riqueza llega acompañada de ansiedad, culpa o vacío, no proviene de la bendición descrita en el versículo. Pero cuando fluye con ligereza, propósito y equilibrio interior, estás presenciando la ley en acción. La Biblia, leída desde la conciencia metafísica, deja de ser un libro de mandatos y se revela como un manual de principios universales. Y este versículo en particular actúa como una brújula silenciosa que te recuerda algo esencial. No toda riqueza es verdadera prosperidad, pero toda prosperidad verdadera nace del orden interior. A partir de hoy, cada decisión relacionada con el dinero puede ser una oportunidad para elegir desde la expansión y no desde el miedo. Cada paso puede alinearte más con esa bendición que enriquece sin desgastar. Y cuando haces de este principio una forma de vivir, la abundancia deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que te acompaña. Si este mensaje resonó contigo y sientes que ha encendido una nueva comprensión en tu interior, te invito a seguir profundizando en este camino. Suscríbete al canal para explorar más enseñanzas ocultas y sabiduría espiritual aplicada a la vida real. Dale like si este video te aportó claridad. Compártelo con alguien que esté listo para comprender la abundancia desde un nivel más profundo. Recuerda siempre esto: la riqueza más grande no es la que se acumula, es la que no roba la paz.